Bueno, espero que todas y todos estén muy bien. Comenzamos nuestra clase de lenguaje y vamos a trabajar un nuevo objetivo, pero antes había unas consultas. Vicente Toro. O sea, no es de ciencia, pero ¿qué pasaría si en el caso volvamos a un colegio y todo y está lloviendo y sí o sí hay que cerrar la ventana? Sí, Eh, para que no haya corriente. yo creo que en esas situaciones no vayan. No, ojalá no ir al No, colegio si ve que nos vamos a exponer a un resfrío, que después nos puede hacer mal. O Cuidémonos, sea, me refiero como COVID podemos porque puede hay pasar sí o mucho sí. que no se pueden cerrar las ventanas y no vamos a poder hacer clases, imagínate con viento, lluvia, van a ser otras situaciones a las que nos vamos a exponer cuando volvamos y si es que volvimos este año, el próximo no va a cambiar mucho el panorama, así que tenemos que ir adaptándonos. Pero en general si hay lluvia yo creo que una buena opción sería quedarse en la casa ese día. Ya, el Aarón me quería decir algo también. Aarón, ¿tenías una pregunta? No, que si a veces me salgo es porque a veces no escucho nada y me vuelvo a meter para escuchar. Ok, vamos a estar atentos entonces con la profesora Tracy. Vamos a desactivar el audio al Alexis. Profe, no sé si los quieres saludar o ya los viste durante la Sí, mañana. no los había visto, así que los saludo en esta nueva clase de lenguaje, la última de la semana, si no me equivoco, porque el viernes, si recuerdan, es feriado, así que con todas Pero las profe, hoy día es ganas, lunes. Amor, hoy hoy día es es martes, ¿El martes? Oh, sí, pero hoy día mañana es miércoles martes, también hay. ¿Cómo el viernes no vamos a tener clase? Pero si el el viernes viernes es feriado, feriado, Y el jueves también, ¿o no? Viernes Santo. y el El jueves jueves no. tienen solamente clase en la mañana, Y algo el así, o todavía jueves, no. bueno, le va a informar la Miss Carola que el viernes no hay clase, bueno, eso es obvio porque es feriado, pero el jueves van a tener clase solamente la primera hora y la segunda hora van a hacer una actividad con la profesora jefe y profesores de Y el auxiliar miércoles. Mm. Bueno, pero Buena. profesor, Miss Carola después les va a explicar Sí. bien eso, ¿ya? Fue un adelanto. Ya. Contarles entonces que hoy día empezamos a trabajar un nuevo objetivo en esta unidad que tiene que ver con los textos orales. Ya leímos, igual harto se podría decir en la otra unidad, leímos textos complicados, vimos todas las características de la novela, vimos los tipos de narradores que aparecen en una novela, y ahora nos vamos a cambiar a los textos orales, que son los textos ciertos audiovisuales que podemos escuchar y ver. Dentro de estos textos orales nos vamos a encontrar con el reportaje, el documental, los discursos, incluso películas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en dos, que va a ser el reportaje y el documental. Y la clase de hoy día vamos a empezar viendo estos dos, que es reportaje y documental. En algún momento van a tener que escribir para tener, ¿cierto?, el contenido en su cuaderno, y también vamos a tener que ir respondiendo y participando para que nos quede más claro lo que es un reportaje y un documental. Ya. Antes de empezar con el contenido, ¿alguien quiere decir algo, alguna duda o consulta? ¿Yochoa? No es una consulta sobre la clase para que le quede claro. Es Ya. una pregunta personal a usted. Ah, ya, cuéntame. ¿Usted prefiere espadas o arcos? ¿Eso qué tiene que ver? No sé No qué tiene sé, que ver, pero yo creo que preferiría un arco. ¿por Creo que qué? soy más de atacar de lejos que de cerca. Ay, Por eso. Espero que gracias. tu duda se haya vislumbrado. Ya. Profesora Tracy, si puedes Sí. empezar a compartir pantalla, por favor, y los demás Sí, bien ¿me atentos. habilitas la Sí. función? Les Por vamos favor. a pedir harta paciencia porque no está muy Mucha bien la atención. conexión a Zoom en general, ¿ya? Así que hemos tenido hartas dificultades. Así que harta paciencia. Y donde veo yo casi todas las noches se escuchan así como disparos, pero para allá como donde está hay un cerrito al lado mío, ¿Ya? a como 3 calles. Ya, vamos a tener que ir a hacer un reportaje allá de qué está pasando. No, yo creo que no sería buena idea. Sería un poco Yo creo. peligroso, ¿no? Sí, tienes razón. Sí. Bueno, Todo punto rojo acá. ya, mira, Ezequiel. Tenemos una pregunta que es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos durante este nuevo objetivo que vamos a desarrollar? Bueno, vamos a comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias y reportajes. Vamos a considerar
la postura que van a tener las personas que nosotros vamos a escuchar y vamos a ver en estos reportajes, Giovanni, y además vamos a poder diferenciar los distintos puntos de vista que se aprecian a lo mejor dentro de un mismo reportaje o dentro de un documental y reportaje, y también las relaciones que hay entre lo que se dice, el texto oral, el sonido que se le coloca a ese texto oral cuando una persona está hablando y las imágenes que se muestran. Porque lo más importante de estos textos audiovisuales son que yo tengo más de un medio para informarme, voy a informar tanto visualmente como auditivamente, incluso hasta pueden haber ciertas cosas que voy a tener que leer en ese reportaje, ¿ok? Ya, profe, avanza nomás, por favor. Ya. Entonces, el título de hoy día es reportaje, y el objetivo es conocer las características y la estructura de los reportajes, así que vamos a escribir el objetivo, ir adelantándoles que vamos a ver los tipos de reportajes que existen, y durante esta unidad vamos a ver reportajes, ¿ya? Así que vamos escribiendo el objetivo primero. Quizás ustedes a lo mejor también han visto algunos reportajes y conocen algunos. También lo vamos a comentar Sí. a medida que vamos avanzando en la clase. Terminé. Muy bien, Ezequiel. Ya, ¿terminamos todos? ¿Todas? Ya. Sí. Espere, profe, espere. Sí, ya terminé, Ya, yo, pero lo puedes leer y retener porque es una frase cortita. Conoce las características y estructura del reportaje, nada más. Estén atentos para cuando yo les diga que tienen que escribir, porque tampoco vamos a escribir todo. Ya, esto sí lo vamos a escribir porque es necesario saber qué es un reportaje, porque es de lo que vamos a ir hablando, así que vamos a empezar a escribirlo mientras yo se los explico para ir ganando tiempo. Bueno, obviamente, ya, dígame. ¿Todo eso? Sí, todo eso. Ah, Es poquito, ¿cierto? No, pero no te preocupes. Dice, bueno, el reportaje es un texto periodístico que profundiza en el tratamiento de una noticia. ¿Qué quiere decir esto? A partir de un tema de interés, de una noticia, yo voy a hacer o voy a realizar un reportaje. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este reportaje? Va a dar a conocer un hecho determinado de una forma clara, pero complementa con información que permita al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. O sea, por ejemplo, yo voy a ver un reportaje de la adicción a las drogas. Ya, ese va a ser un reportaje. Tenemos un problema, tenemos una noticia. Mucha gente es adicta a las drogas. A partir de eso yo voy a hacer un reportaje y voy a investigar sobre las drogas, sobre qué drogas se consumen en el país, cuál es el grupo etario que más consume drogas, voy a ir a hablar con expertos que me van a decir las desventajas y las complicaciones que les va a traer a la persona a consumir drogas. Entonces, a partir de un hecho noticioso, a partir de un tema, yo voy a comenzar a relatarlo, ¿ya? Pero desde un punto de vista verídico. Ya los reportajes, ante todo, tienen esto que es verídico, que es real. ¿Yoshua? Tengo que ir a buscar un lápiz, Ya, vaya. porque yo sabía que tenía un lápiz aquí, pero yo creo que mi papá lo tuvo que haber ocupado. Ya, vaya a buscarlo rápido, Yoshua. Bueno. Cuando nosotros vemos un reportaje, que nosotros vamos a ver reportajes ya audiovisuales, antes de realizar ese reportaje, hay alguien que obtuvo información acerca de lo que se va a tratar el reportaje, que analizó esa información, que investigó de ese tema, y a partir de eso se realizó el reportaje que nosotros vemos audiovisual. O sea, siempre antes, atrás, hay la realización de algún texto, hay una planificación, hay una investigación sobre lo que va a tratar ese reportaje. Los reportajes
casi siempre son de algún tema de interés, alguna noticia. ¿Ustedes conocen algún reportaje? ¿Han visto un reportaje? ¿O saben qué El del ámbar. ¿Cómo, Ezequiel? El del ámbar, no sé si se puede hablar de aquí. Ya, por ejemplo, ahí ya sería un reportaje sobre un hecho noticioso que nos contaba la vida de ella, lo que tuvo que pasar, y bueno, y luego ya detalles un poco más escabrosos, que yo no voy a entrar en eso, pero ya tenían que ver a lo mejor cómo fue su muerte y las cosas que tuvo que vivir. Ya eso ya sería un reportaje sobre una noticia que conmocionó al país, ¿ya? ¿Alguien se le ocurre otro reportaje o vio otro reportaje? Yo también vi uno, pero trata más de lo mismo, que también salió de las noticias, creo que ya sabes de cuál. Ya. Pero si se dan cuenta igual, dígame, Giovanni. Había uno que era como adicto a los juegos, algo así, Ya, que salía en una guía. sí. Ah, Pero ya, ustedes también lo hicieron, ya. Ese yo lo hice el año pasado con el séptimo A, ahora octavo A, pero vieron que parece que ustedes también ocuparon la guía. Entonces vamos a hacer un poco. El año pasado, con el séptimo A, trabajamos los reportajes de la adicción a los videojuegos. Entonces ahí se relataba la adicción que tenían algunos de los personajes que ahí aparecían y que no podían parar en ningún momento de jugar videojuegos. Hablaba un doctor que decía que va a conllevar que alguien juegue todos los días. Se mostraban distintas personas, distintos juegos, se mostraba la vida de un joven que llegaba de la universidad solo a jugar y cómo esto afectaba en las relaciones, en la relación con su mamá, etc. Entonces, En apareciendo un tema. en pocas palabras, jugador de LOL. Claro, este era más jugador de shooter, ya era de un juego de shooter más que LOL. Pero, claro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar cómo son los jugadores que juegan LOL, si sufren alguna adicción, cómo es su comportamiento, porque igual es una comunidad un poco tóxica, entonces ahí podríamos entrar a investigar algo y ahí podríamos realizar un reportaje a partir de ese tema. ¿Cómo que tóxica? Tú sabes que sí. ¿Me está ofendiendo a mí? El Carmello. A todos los que jugamos LOL estoy ofendiendo. Yo ni juego LOL, el único juego que juego yo es el Minecraft y apenas juego 2 horas y ya me estreso. Ya, claro, porque eso es, no todo. Yo juego a la pelota. Claro, podría parecer, por ejemplo, la adicción del Benja puede ser la pelota, algo que ocupa mucha parte de su tiempo. Pero no digo, a una adicción, recuerden que es algo que yo dejo de hacer otra cosa por hacer eso. O sea, es totalmente, pierdo el sentido de la vida y solo me dedico a eso. Ya, estamos todos escribiendo, ¿cierto? ¿O ya había que algunos ya nos terminaron? Yo ya estoy escribiendo. ¿La poema terminó? ujú. Ay, qué Para hacerse una idea No, más. yo no. Ya, Juan Pedro, ¿terminaste de copiar? Yo no, tía, voy en que permiten al lector. Ya. Ya, vamos apurándonos para Alexis. Juan Pedro, ¿terminaste de copiar? Constanza, ¿terminaste de copiar? Esto se copia. Oye, no sé en qué mundo lleva usted cuando está en las clases, Juan Pedro. Lo hicieron. Voy a tener que hacer con el Juan Pedro lo que hago con los compañeros que nunca se conecten, que es que me manden fotos del cuaderno y de las guías. Si usted quiere mandarme Profe, fotos terminé. de la guía, avíseme. Yo no, todavía no. Profe, terminé. Bien, Benja. ¿Alguien me dijo, profe? ¿Me dijo? No, era el Benja que estaba... Ya no los reconozco con la voz, chiquillos. Sí, es verdad. Como grande. Sí. Listo, profe. Profe, terminé. Bien, Dania. Ya, genial que hayan terminado porque no vamos a estar todo el rato esperándolo. Ya. Avancemos, profesora Tracy, los que no terminaron pueden ver la repetición en el canal de YouTube. No. Ok. Dejen sacarle fotito, dejen sacarle fotito. Dejen el espacio. Dejen el Dejen el espacio y lo ven después en el canal de YouTube y completan todo lo que quedó incompleto. Ya, chiquillos, para que vamos terminando, o sea, avanzando bien rápido. Es harta información. Ya. Se pueden distinguir dos tipos de reportaje, que esto lo vamos a escribir, vayan escribiendo para ir adelantando. Nos podemos encontrar los reportajes objetivos, que son en la gran mayoría, el cual está hecho por un periodista, es imparcial, quiere decir que no hay interpretación de los hechos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver las características de los personajes, hablamos de las características objetivas y subjetivas? Bueno,
Acá el reportaje objetivo tiene que ver con que yo voy a entregar una información que es verídica, es real y que así es certera. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la adicción a las drogas, voy a decir la información tal y como es, como yo la investigué, voy a dar porcentajes reales, datos reales, ¿ya? No va a venir a lo mejor a decirme, por ejemplo, el del reportaje, no, pero es que la marihuana es una droga, es natural, no debería considerarse droga, no, porque eso sería algo subjetivo, no estaríamos haciendo un reportaje objetivo. Objetivamente, si yo investigo acerca de las drogas, puedo saber que esa es una droga, sea natural o no, por lo tanto, siempre tenemos que, en el reportaje objetivo, hablar con hechos reales, con fundamentos, cosas que así suceden y así son. Por eso dice, y la parte muy importante, no incluye opiniones ni valoraciones personales. No. Reportaje periodístico que me va a entregar información, yo no puedo decir, no, pero yo creo que esta persona no es... Es objetivo. Eso estaría mal, sí, sería subjetivo. Muy bien, Joan. Ezequiel, ¿quieres decir algo? Sí, de hecho, en la mayoría de los reportajes que yo he visto de drogas casi siempre dicen que el hecho de estar hablando de marihuana es como un tabú. Ya, Algún tipo de droga, de cualquier tipo, supuestamente se considera tabú en un tiempo. Pero después se fue soltando el tema, pero no al punto que ya fuera un tema normal. claro, pero ahí, yo iba al ejemplo, ya estamos hablando de adicción a las drogas y nos encontramos con un reportaje que hable de la adicción a las drogas, tendría que regirse por la ley, ¿cierto? Y hablar de todas las drogas por igual. No podría a lo mejor el periodista tener preferencia por una, decir que una es buena, otra es mala, porque él no puede dar su opinión ni su valoración personal. Es totalmente objetivo un reportaje. Lo mismo, no sé, con el caso de Tomás se vio harto, me imagino que lo conocen, en los reportajes a lo mejor se dejaba entrever, se decía no, que el sospechoso era el tío, no, que aquí, que allá, etcétera. Bueno, así no estaría bien porque un reportaje tiene que ser 100% real, verídico y objetivo. No podemos dejar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me tinca, lo que intuyo. Tiene que ser solamente algo que así es. Bueno. Y por otro lado tenemos todo lo contrario, que podría ser el reportaje subjetivo, pero aquí se conoce como reportaje interpretativo, en el cual se relata un hecho de la actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suelen tener una gran creatividad. Y aquí tenemos un reportaje que seguramente la persona que desarrolló ese reportaje defiende esa postura, ¿ya? Por ejemplo, hay varios reportajes cuando recomendaban que los terraplanistas, que la Tierra era plana. Bueno, ese sería un reportaje interpretativo, porque las personas, primero, tienen una gran creatividad, porque es imposible que la Tierra sea plana, pero también porque introducen su juicio de valor, ¿ok? Ellos creen que así es algo, pero no hay nada detrás que así lo compruebe, por eso es más bien un reportaje subjetivo. Estos reportajes suelen hacerlo personas que quieren defender su postura o lo que ellos creen que es verdad, ¿ok? Ya. Profe, Dígame. no estoy diciendo que un gran porcentaje, pero un pequeño porcentaje, o a veces mucho, Ya. hay personas que, hablemos de feminista, porque feminismo no es lo que tú piensas que digas, todas las feministas no van en la calle pintando hombres. No, pues la feminista, la verdadera feminista que estamos hablando es la que lucha por los derechos de la mujer. Pero ese es el porcentaje de las personas que protestan por un bien. Pero hay personas que protestan por protestar. Claro. O sea, que se meten. Ponte, mujeres que no les pasa nada con eso y vienen y empiezan a pintar hombres y así dejan mal, por así decirlo, las feministas. Claro, es que ahí, por ejemplo, ahí tenemos, es súper buena tu postura y tu argumento, Yocha, primero déjame decirte, muchas gracias. Segundo, claro, frente a cualquier movimiento nos vamos a encontrar con personas que van a representar su pensamiento de distintas formas y dentro de eso nos vamos a encontrar con personas que creen que a lo mejor interviniendo fachadas, protestando de una forma a lo mejor podemos considerar un poco más agresiva, entre comillas, va a hacer valer más su opinión, ¿cierto? Y esto puede generar que ciertas personas
vean esta postura feminista como un rechazo, ¿cierto? Como lo que decía el Yocho. Eso va a pasar en muchos ámbitos. Pasó lo mismo en el estallido social, pasa cuando hay protestas, que cierta cantidad, ciertos grupos van a actuar de otra forma y eso puede manchar, entre comillas, el movimiento que se quiere representar, ¿ok? Que eso es como Porque hay un poco personas para que en aclarar. vez de ver el porcentaje ven todo. Que todas las Claro. feministas hacen. Claro, Y no. ahí hay personas que no son capaces de diferenciar entre lo que se quiere lograr, por lo que se está luchando y se está, bueno, por lo que está luchando, si esa es la verdad, y hay otro porcentaje que solo se queda con lo malo y solo ve como las acciones negativas que realizaron ciertos grupos. Por ejemplo, si eso lo llevamos a un reportaje, ya, muy buen tema, Yocho. Tenemos un reportaje sobre qué es ser feminista o quiénes son feministas. Entonces vamos a tener, primero, ojalá que ese reportaje esté hecho por una mujer, ¿cierto? Un hombre tratando de enseñarle a una persona que es ser feminista sería poco congruente porque él no lo sabe y aquí es hombre, ¿cierto? Ojalá que un reportaje sea hecho por una mujer. Segundo, que ese reportaje se base en ciertos como ideales o ciertos, tiene un grupo de esto, porque no sé si ustedes saben que hay distintas ramas del feminismo y que no todas las feministas pueden estar de acuerdo entre sí. Tenemos feministas radicales, feministas libres, feministas trans, que apoyan a las mujeres trans, entonces hay varios grupos femeninos. No todo entra en el mismo saco, por eso cuando vamos a hacer un reportaje vamos a definir, ya vamos a hablar del feminismo. ¿Pero qué tipo de feminismo? Porque también tenemos que saber que hay distintos tipos. Entonces, varias cosas tenemos que ir viendo para llegar a la realización de este reportaje, ¿ya? No me voy a tener más en el tema por ahora, porque tenemos que avanzar. Ya, profesora, por favor. A la que sigue. Ahí está. Bueno, y las características del reportaje se organiza comúnmente desde lo más general, o sea, el tema macro, feminismo podría ser, a lo más específico, que pueden ser tipo de feminismo, causas que apoyan, etc. Por último, casi todo reportaje tiene un título o un titular. Si yo voy a escribirlo, pues si voy a escribir este reportaje, va a tener un epígrafe, un antetítulo y una bajada de título. ¿Ya? Pasa nomás a la siguiente, profe, no nos vamos a escribir, no nos vamos a tener eso porque esas características son más bien de un texto escrito. Sí. Bueno, Esto y ahí tampoco. ¿cómo están? Está la estructura que va a tener todo reportaje, ¿cierto? Quiero a todos mirando la cámara para que después no estemos perdidos diciendo, pero profe, si se escribió. No. Ezequiel. Profe, ¿puedo ir al baño? Ya, pero esa cosa pregúntame por el chat, amor. Sí, anda. Bueno, nos encontramos con un titular que es el encargado de informarme el contenido o de lo que se va a tratar el reportaje. Luego, al inicio del reportaje o en el párrafo inicial, vamos a captar la información del receptor, de la persona que lo va a leer. Por lo tanto, tenemos que mostrar todo nuestro contenido y lo interesante que va a ser este reportaje y qué es de lo que va a tratar. Ya, profe, avanza, no me acuerdo. Bueno, tenemos el cuerpo de reportaje, que ahí ya está en sí trabajado todo el contenido, todo lo que se va, lo más relevante que se va a hablar durante este reportaje. Y por último, bueno, el párrafo final o el final del reportaje, que va, ¿cierto? Se les va a dar una conclusión, dice, concluye con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. Entonces nosotros cuando veamos un reportaje nos vamos a estar dando cuenta que estamos llegando al final porque va a ser un modo de resumen de todo lo que ya se ha visto. Ya, profe. Bueno, y vamos a tener distintos tipos de reportaje. Vamos a tener reportajes que van a estar desde el ámbito científico. Podríamos encontrarnos ahí, por ejemplo, cómo se generó el coronavirus, distintas pestes, podemos hablar de enfermedades, podemos hablar de avances tecnológicos, todo eso lo podemos tratar en documentales científicos. Vamos a tener también documentales explicativos, que como su nombre lo dice, van a ahondar en ciertos hechos, los cuales nos van a explicar de forma más detallada. Un reportaje explicativo puede tomar hartos temas, ya cualquier tipo de hecho podemos ir hablando en el documental explicativo, podemos explicar varios temas. ¿Profe? Bueno, está el investigativo, que este reportaje lleva mucho más tiempo,
porque tengo que saber los detalles de lo que yo voy a hablar, ¿ya? Hay una investigación detrás de ese reportaje. Y por último, de interés humano, que está centrado en una persona, en una colectividad. Por ejemplo, cuando hay reportajes de algunas sectas, de gente que vive en ciertas comunidades, o cuando me estoy centrando solo a una persona, porque, no sé, hay personas muy interesantes, no sé, los que han ganado un premio Nobel de la Paz, Malala, o Greta, que es una que ayuda al medio ambiente. Entonces son tan interesantes esos personajes que yo de ese personaje voy a realizar un reportaje. O puede ser en el caso que me decía Ezequiel antes, del reportaje, por ejemplo, de Tomás o Ámbar, que yo me voy a centrar solamente en la persona, en su vida y lo que le sucedió, ¿ya? Y por último, voy a tener dos tipos. Voy a tener un reportaje formal, que va a ser como cuando veo esos reportajes en las noticias, que va a tener qué pasó antes, cómo era su vida antes, cómo fue durante, cómo terminó a lo mejor esa vida. Los reportajes formales se ven harto en televisión. Y por último, un narrativo que nos va describiendo una historia o algo ya más extenso, ¿ok? Bueno, fue bien rápido esto, pero espero que le haya quedado. Escribimos igual lo principal, y lo vamos a ir trabajando, porque vamos a ir viendo documentales y vamos a ir analizando si aparecen allí las características, ¿ya? Ahora la profe Tracy les va a aplicar la segunda parte. Sí, ya chiquillos. Ya vimos las características generales de lo que es un reportaje, y ahora vamos a ver las características más generales de lo que es un documental, ¿ya? Que no es lo mismo que reportaje. Cuando hablamos de un documental, pensamos en estos canales, ¿cierto? En el Discovery Channel, en el Animal Planet, en el History Channel, y un montón de canales que ahora hay mucho para ver documentales, ¿cierto? De distintos temas, ¿ya? Entonces, los documentales no son solo un género televisivo, ¿ya? Ni cinematográfico, ni tampoco radial, sino que es más bien como un género narrativo, ¿ya? Es parte del género televisivo porque lo podemos ver, ¿cierto?, en la tele o en el cine o en las radios, pero es más bien un género del tipo de género narrativo. Ha sido usado como sinónimo de films de actualidad, antibélicos, recopilación de materiales de archivos de viajes, periodísticos, noticiosos, didácticos. O sea, todos estos tipos de documentales nos podemos encontrar nosotros mayormente en estos canales, ¿cierto? A veces hay documentales de alguna guerra, o de algún archivo importante, o de algún viaje, de algunos lugares. De noticias también podemos encontrar documentales, y también los hay didácticos. ¿Ya? Todavía no vayan escribiendo, chiquillos, yo les voy a ir avisando. ¿Cuáles son los propósitos de los documentales? Persuadir, promover un pensamiento también, o analizar algún tema, o interrogar sobre algún tema, o simplemente expresar algún tema de interés. ¿Ya? Y ahí vemos les van a ir apareciendo varias imágenes de documentales. Por ejemplo, ahí vemos abajo un documental sobre la violencia contra la mujer. Dice: la violencia contra la mujer nos golpea a todas. Y ahí también hay un documental sobre ese tema, que es un tema igual de interés. Entonces, ¿qué es un documental? Un documental es un tratamiento creativo por medio cinematográfico de la realidad. Y vamos a ir explicando más esta definición. Al decir que es un tratamiento creativo, nos estamos afirmando que es un objeto de creación personal, ¿ya? Una persona, sobre un tema específico, crea un documental, por lo que la objetividad queda de lado. Y aquí está la primera diferencia con el reportaje, que la profe les explicaba que el reportaje tiene que ser un poco más objetivo. Ya, en el documental la objetividad queda de lado, o sea, tiene un poco de creación de la persona que lo inventó, ¿ya? Y opiniones y juicios de valor también de la persona que creó estos documentales. Se trata de un relato personal en el que la visión personal del creador está plasmada desde
desde el primer, como desde la primera parte del documental, ¿ya? Durante todo el documental nosotros vemos que la visión de la persona, del creador de este documental, está plasmada de inicio a fin. Es creativo, pero no inventado. O sea, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que sea creativo no significa que sea algo inventado, algo que a él se le ocurrió y creó un documental. No. Todos tienen su propia visión de la realidad, la cual está sesgada por los conocimientos previos y las posibilidades que el entorno brinda a esta posición, ¿ya? Tenemos ahí una imagen donde está mostrando una familia de África, ¿cierto? Ahí hay otra mamá cargando a su niño, ¿cierto? Y ahí hay un niño con una cebra. Estas son partes de documentales, ¿ya? Pero lo que tienen que tener claro es que no son hechos inventados, ¿ya? Sí es creativo y necesita toda la creatividad de la persona que hace estos documentales, pero no es algo inventado, ¿ya? Eso es importante. Las personas que aparecen en estos documentales, los personajes realmente sí existen o sí han existido, ¿ya? También tenemos que el documental no es un reflejo de la realidad, sino es una mirada interiorizada, informada, gracias a la investigación también de estos autores, con posición tomada al respecto de lo que se muestra, ¿ya? Una mirada que sin importar si está o no está de acuerdo con ella, vale la pena prestar atención. O sea, un autor de un documental encuentra un tema importante, ¿cierto?, lo investiga, se interioriza en ese tema y lo plasma en un documental, ¿ya? Sin importar si esa persona está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema que está demostrando. En el caso del entorno y de los personajes, al momento de realizar un documental, el realizador debe estar atento tanto al entorno como también a su propia mirada que tiene del tema, para así hacer este documental lo más fiel posible al personaje que se está documentando y a los hechos que se están contando, sin dejar de ningún lado, o sea, sin dejar de lado en ningún momento la visión personal que tiene el documentador, ¿ya? O el creador del documental. Entonces, en conclusión, podemos decir que el documental es una pieza creativa, personal, contado desde el punto de vista del realizador, que narra hechos protagonizados por personajes que existen fuera del entorno personal del documentalista y de su película. ¿Ya? Y acá viene entonces lo que tienen que escribir, chiquillos, que es más importante. El documental es un género que se basa en la realidad, en el que se plantean discursos sociales y se representan historias particulares, o sea, de una sola persona o de una sola cosa, o colectivas, ya que incluyen alguna agrupación o algo por el estilo. ¿Ya? ¿Se escribe todo? Sí, esto sí, porque es lo único que van a escribir sobre el documental. Coloque el título arriba, documental, para que no Sí. se le vaya a confundir con lo que escribiste del reportaje. Ya, entonces el documental se convierte en un archivo y en memoria de la historia de un país o de un continente o de una civilización o también una cultura. Profe, Podemos también se escribe entonces. Sí. Sí, esto es lo único que van a escribir sobre el documental. Recuerden poner ahí un título para que no se confunda. Ya, el documental quiere mostrar al público entonces los acontecimientos que suceden o que sucedieron a su alrededor para que no pasen desapercibidos. Es algo que se quiere hacer notar, ¿ya? Y ofrece a los espectadores, que seríamos los que vemos esos documentales, otra manera de poder informar, ¿ya? Aparte de leer algún libro o algo, también podemos ver un documental y así poder informarnos. Y si el documental está mal y quedamos como ignorantes. Ya, ahí tienes que ser tú capaz de darte cuenta, tienes que investigar ante el documental que estás viendo. Por ejemplo, este documental que yo decía antes de
Hay un documental en Netflix, que ustedes si es que llegasen a ver, que no sé si está todavía, pero era sobre los terraplanistas, ¿ya? Ahí tenemos personas que financiaron un documental que muestra su postura sobre un tema y que es un tema que es como dice el Yocho, puede estar malo y puedes quedar como ignorante. Entonces, por eso el documental también se diferencia tanto del reportaje, porque el reportaje es de un medio periodístico. Hay un trabajo detrás, hay una información, viene a partir de una noticia, es un hecho real. En cambio, el documental, como decía la profesora, está más basado en el cine, busca llamar la atención del que lo ve, pero de otra forma, más que informar, como lo hace el reportaje, el documental quiere contarte una historia. Quiere contarte una historia sobre una guerra, sobre cómo viven las personas en África, sobre la hambruna, te van a contar historias. En cambio, el reportaje te va a entregar información. ¿Ya? Eso puede ser a lo mejor algo para que vayan captando. Hay un documental súper bueno en Netflix, que es chileno, y de hecho está nominado al Oscar, que ustedes sabrán a lo mejor que es como el premio más importante que se le da a las películas en el mundo, y que es el Agente Topo, ¿ya? Si tienen tiempo y tienen Netflix, vean el Agente Topo, vean este documental que se realizó en Chile, y ahí les va a quedar un poco más claro cómo es un documental, que es una historia, que surge a partir de un tema, que van a aparecer distintos personajes que nos van a relatar algo. Es muy bonito el documental y les va a servir para diferenciar, para darse cuenta cuando estoy frente a un documental o cuando estoy frente a un hecho noticioso, a un reportaje. Vicente, ¿quieres decir algo? No, profe, disculpe, había puesto el micrófono, o sea, había encendido por accidente. Ya. Ya voy a la segunda. Qué rápido saqué, Alexi. Sí, sí me falta poco. De hecho, ya terminaste, ¿eh? Esto va a ser lo último que vamos a escribir, así que con ánimo, por favor. Que hace frío. Voy a decir, a la pura. Podría que un continente
En delante pasé. Ya. Ya terminamos. Sí, me pregunto por qué está con el teléfono que se está escuchando ruido en la casa y estoy solo por eso. Sí, sí que sí lo estábamos hablando. Ya, bien, Aaron. Sigamos, avancemos para que podamos, si es que alcanzamos a ver lo otro. Ya, y finalmente acá un poco la diferencia entre el reportaje y el documental. El diccionario define reportaje como reporte, información o conjunto de noticias más o menos glosadas que se publican, y el documental es como aquello que se funda en documentos o se refiere a ellos. El reportaje, entonces, un género periodístico informativo, es más objetivo. En el documental se puede apreciar la perspectiva del guionista, que es lo que les decíamos, y su punto de vista personal. Y finalmente el documental puede hacer un uso libre de la literatura, ya que se basa en la narración. En el reportaje se omite eso y se hace uso de los demás géneros periodísticos, que es lo que les decía la profe María Ignacia recién, explicándoles un poco la diferencia entre el reportaje y el documental. Ya. Ahora que tú ya sabes, ya escribiste sobre el reportaje o el documental, vamos a hacer una pequeña actividad. Vas a hacer un diagrama de Venn. ¿Ustedes conocen el diagrama de Venn? No. El diagrama de Venn es algo que se ocupa para generar, mostrar información de una forma que me permite inmediatamente poder comparar ambos textos y también ver lo que tienen conjunto, lo que tienen, en qué se parecen. Mira, voy a proyectar y lo vamos a hacer juntos. Esta es tu hoja de cuaderno. En tu hoja vas a hacer 2 círculos. Vamos a hacer, estoy buscando los círculos, no me gustan los círculos, este es el círculo. Ya. Círculo 1, vamos a hacer un círculo. Círculo 2. Ah, Y va a haber una parte que aquí no se aprecia tan bien, donde se van a juntar ambos círculos, ¿ok? Que sería esta, que la voy a hacer súper con las manos alzadas, así que me va a quedar horrible, que es esta de acá. nada le quiero bien. Entonces el diagrama de Venn me va a permitir poder ver, poder escribir, que esto es lo que vas a tener que hacer tú de tarea, pero vaya haciendo. Voy a elegir primero. Un círculo va a ser el reportaje. El otro va a ser el documental. Reportaje documental. Eso no. La pata. Y aquí al medio va a ser lo que comparten y se parecen tanto el reportaje como el documental. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿qué pasó mientras no estaba? No No escucho mucho. entiendo. ¿qué vas a hacer? Por eso, ya. Vas a colocar acá. Este diagrama lo vamos a ocupar harto. Las características del reportaje las vas a escribir acá. Vas a escribir al otro lado las características del documental. Ambas las tienen porque ambas las escribieron. Y luego, acá Yo no al alcancé medio, a llamar van a a alguien. colocar en qué se parecen o qué características comparten el documental y el reportaje. Yo Por no puedo ejemplo, escribirlo porque estaba en una llamada. ya si quieres. Podríamos decir que el reportaje es un texto periodístico. Ahí tengo una. Mientras que el documental
es un texto cinematográfico. Entonces, Sí. texto cinematográfico. ¿Podemos copiarlo? Sí, el primer ejemplo lo pueden copiar. Los otros surgen de ustedes. Profe, ¿qué hacen? Ya, Aaron, voy a volver a Hay explicar que, tú te saliste de la clase. Dígalo, a ver, explícalo a tu compañero. mira, ¿viste el circulito donde dice reportaje? Tenéis que poner todas las características del reportaje. No es necesario llenarlo, pero tienen que ser más de 4. Luego tienes que dar características de documental y en el medio, no caché muy bien, pero parece que tienes que poner las cosas en las que se parezcan. Exacto. Las iguales. ¿Hay algo que compartan el documental y el reportaje? ¿Algo en que se parezca? ¿Alguna característica que puedan compartir ambos? Que hablan de algo. Ya, tratan un tema. Un ¿Puedes tema. ocupar otra palabra que no sea tratar un tema? ¿Hablan sobre un tema de interés? ¿Se escribe abajo en el cuaderno o en la guía? No, está en la Porque guía, para eso ¿verdad? es la No, guía. mi cuaderno. Ya. Ah, Una característica importante que les voy a dar es que, como, bueno, es muy buena la que dijo la compañera, habla sobre un tema de interés. Y segunda, son textos audiovisuales. Ya, es súper importante que recuerden que ambos sí comparten esta característica, son textos audiovisuales. ¿Qué quiere decir que un texto sea audiovisual, Juan Pedro? ¿Cómo, profe? ¿Qué quiere decir que un texto sea audiovisual? Audiovisual. que lo escucho. Espérame, Polonia, si Juan Pedro no sabe, lo contestas tú. Juan Pedro, ¿qué quiere decir que un texto sea audiovisual? No sé. Lo puedes Dice sacar el por su nombre, nombre. está compuesto por dos palabras, audio, visual. ¿Qué es un texto audiovisual, Polonia? Para que ayudes al Juan Pedro. Audiovisual. A ver, ¿a quién le preguntó? ¿A ti? No, pero antes no vi quién era. A Juan Pedro. Oye, Juan, mira, ¿qué entiendes por visual? ¿Qué sería un texto audiovisual? A ver. El audio ya sabes ya qué es, pero visual. La boca habla. ¿De ver? Ujú. Audiovisual. Entonces, ¿qué es audiovisual? Eh, no sé, no entiendo. Es lo que te dice tu compañera, tienes que juntar audio con visual, Visual. ver con escuchar. Visual. Hablar y personas. Un texto audiovisual es un texto que yo puedo ver y escuchar, como en las películas o los documentales o el reportaje. Me están mostrando algo que puedo verlo, puedo escucharlo. Audiovisual, no es tan difícil, ¿ya? Ya. Chiquillos, quiero ser súper enfática en esto con ustedes, que en lo ideal, cuando estemos en clase, todos estemos colocando atención. ¿Ya terminaste de escribir el diagrama, Yochoa? Estemos colocando atención, sepamos cuando nos preguntan, sepamos cuándo hay que escribir, para no tener que llegar a pedirle a un inspector que participe de nuestras clases para mediar esto, o para que él se fije si lo están cumpliendo, ¿ok? La idea es que no haya otra persona más vigilándolos o viendo que estén haciendo lo que deben hacer en una clase normal. Entonces, para que no lleguemos a esto, tú sabes, coloca atención, cuando se te dice que escriba, escribe, cuando se le pregunta algo, conteste. Cuando tiene que participar, participe, ¿ya? Tratemos de hacer la clase lo más parecido dentro de lo que podemos, para que después no tengamos que hacer uso de tener que llamar a un inspector porque alguien no está participando, no está poniendo atención en clase. Ya, entonces, para finalizar, yo acá les di la primera parte de mi diagrama de Venn, que pido disculpas de antemano por esto de acá. Usted no pude hacer el círculo perfecto. Y tú tienes que terminar de completarlo. Tienes que terminar de colocar características del reportaje, según lo que escribiste y entendiste el día de hoy, y características del documental. ¿Alguien quiere agregar una característica del documental o del reportaje? ¿Que me pueda decir de lo que escribió? ¿A alguien le gustaría agregar otra característica?
El documental que habla de un hecho real. Ya, el documental o el reportaje. ¿Cuál de los dos? Ambos, sería más real? ambos. Ambos, ¿cierto? Ya. Entonces podríamos colocarlo acá. Uy, no me quiere espacio, lo voy a tener que hacer más abajo. A mí tampoco. Oye, de estos dos, ¿cuál era el más objetivo? Objetivo era cuando daba la opinión. Claro. Era Dale, corten. documental. Oh, el celu. Ya hay 8. Ya. Entonces, el documental se acerca más al cine. Para que tengan claro, los documentales muchas veces son intervenidos y como hay un guión detrás, muchas veces se le dice a los participantes cómo actuar, ¿ya? Di esto y di esto otro. Claro, di esto, ahora emocionate, ahora ríete, ahora llora. ¿ya? Exclama. Sí, es mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más intervenido por otra persona. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta sobre la clase de hoy? Ya, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Le avisaste a alguien que sientes ruido en tu casa? Sí, llamé, pero incluso miré un poquito por la puerta y no, o sea, se escuchan las cosas más para allá, para el Ya, resto de la ¿no puede cocina. ser que sea alguna de tus mascotas, Ezequiel? No, las mías están acá adentro. O no estoy escuchando. Anda a ver, po. Pero Ya, ¿cómo se tenga cuidado y como le digo, si le da miedo, avise a su familia. Anda a ver. No está contando, profe, no está contando. Se anda con un palo. Ya. Y el Oiga, profe, ¿cuándo Mira, se hace? ahora todos participan para decirle al Ezequiel lo que tiene que hacer. Oiga, profe, La ¿cuándo se profesora hace? pregunta, Está contando. ya Un chicos, gancho. nos Profe. despedimos de la clase de hoy. Espere, po. Eso documental. Ya. Profe. Hablen todos juntos, po. Ya, vamos a esperar a que el Ezequiel, que nos diga si está todo bien. Ezequiel, ¿todo bien? No, sí, están para abajo. No te O me sea, se mueras, escucha- mijo. Ya. Profe, ¿cuándo se entrega eso? Ya, no, ¿Ah? esto esta tarea terminada la vamos a revisar el próximo lunes, porque ya no nos vemos hasta el lunes, recuerden. Las 12:40. Sí sé, tengo reloj. Que el viernes es feriado, entonces lamentablemente nos vamos a perder la clase de lengua y literatura, pero nos encontramos de nuevo el día lunes, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana. Tía, Pero, tía. ¿no me puede poner la imagen de nuevo un rato? ¿Quién me Ah, quiere decir algo? tía, ¿es solo el viernes feriado? Sí, solo el viernes. Yo, ¿solo el viernes feriado? Sí, solo el viernes. bien. Ya, Pucha, deberían dar una semana entera. 2 semanas. Eh. El mes completo. No, mentira. Otro año. Ya, El chiquillos, año entero. Profe, pero no nos mande tanta tarea, o si ya pero tenemos si harto. eso nomás, Benjamín, mira, tienes que rellenar con 3 cositas más que coloque acá y acá, estamos listos, ¿ya? Tenemos como Mira, 2 características más del reportaje, 2 características más del documental. Vamos a elegir 3 niños Mínima 4. al azar para que lo hagan. Ya. ¿Alguna nueva consulta de la clase o nos podemos despedir? Porque la nos podemos despedir. Necesito Muy que bien. avance. Tía. ¿Qué? No, esto va para todos. Sí, se escucha, Igual. no sé. En Instagram me llamo Alexi. A nadie le importa, a nadie le importa. Yo ni tengo Pronto, ya. ahí. Nos vemos el lunes. Adiós. Me dice que le haga promo. Están escuchando los ruidos. Chao, profe. Chao, Mi que- canal Chao, está aquí. chiquillos, chao, Adiós. chiquillas. Chao. Ezequiel, cuídate. Ah, tú, Chao. Y acéptame la Sí, story en Instagram. por fin